Bienvenidos al podcast Tejiendo Historias, el cual es una parte de mi proyecto Tejiendo Tribu. Durante este episodio vamos a hablar de la adultez, lo que debería significar ser adulto, que tiene que ver con desplegarnos, con dar, con no estar pidiendo a cambio que se llenen todas nuestras heridas y nuestras carencias. Sin embargo, como venimos arrastrando historias llenas de violencias visibles e invisibles, de huecos afectivos, de expulsiones del territorio emocional de papá y de mamá, a lo largo de nuestra infancia y nuestra adolescencia, llegamos a la adultez súper carentes y buscando que los demás llenen, los demás sean personas o las demás cosas, objetos, incluso drogas, que llenen todo lo que necesitamos y no podemos desplegarnos como adultos. Hola, bienvenidas, bienvenidos. Estoy contenta de llegar a este episodio porque ya avanzamos en las distintas etapas a través de nuestra vida desde este enfoque de la biografía humana, ¿no? Que acuérdense que es un enfoque que tiene su premisa fundamental en entender al ser humano como un ser mamífero, ¿no? Esta realidad de lo que como seres necesitábamos al nacer y como vamos viendo que a lo largo de la vida no podemos recibir eso que necesitábamos. Entonces, ¿qué pasa? Que es lo que hoy vamos a abordar, que pues llegamos a la etapa de adultos con millones de heridas, con millones de traumas, de creencias rígidas, de huecos afectivos, o sea, un poquito dañados, por así decirlo, y pues no podemos desplegar lo que deberíamos o no deberíamos en el deber ser, ¿no? Sino como en esta pues onda de orden en la vida, porque se los he dicho en varios episodios, pero si el adulto pudiera desplegarse y simplemente dar y ver al otro y no estar esperando recibir, los niños y los adolescentes entonces estarían totalmente en otras circunstancias y podrían ser agentes de solo recibir, ¿no? De que hubiera ahí un adulto lo suficientemente, y digo suficiente porque jamás vamos a llegar a ser perfectos, ni es la idea, que pueda ver y reconocer lo que estoy sintiendo, necesitando y dármelo, ¿no? Que suena fácil y es muy complicado. Entonces, ya avanzando en estas etapas, que si no las han escuchado, regrésense porque pues tiene un sentido, ¿no? O sea, empezamos desde el nacimiento, 0 a 3 años, 3 a 6, etcétera. Y bueno, entonces, el episodio pasado les hablé como de una etapa ahí donde viene una transición, ¿no? De la juventud a la adultez, que es cuando empezamos a elegir nuestra profesión, elegimos, ya tenemos más, tuvimos más novios, novias, y de pronto ya decimos, ok, me quiero casar con esta persona, o me quiero juntar, o quiero con él o ella tener hijos, y pues ya ahí empieza esta etapa más intensa. Yo podría decir, o sea, yo siempre les he dicho, incluso, fuera de la teoría de la biografía humana, simplemente nuestro cerebro termina de madurar a un 100%, sobre todo la parte frontal, que es la lógica, la racional, entre los 25 y los 28 años. Entonces, para mí, a los 25 empezamos a ser adultos, empezamos, porque yo creo que cada 25 a 30 es esta transición y como que a partir de los 30 años, ahora sí viene esta etapa de despliegue, ¿no? Incluso coincide con etapas mucho más productivas económicamente, la llegada de los hijos, ¿no? Ya vivo con mi pareja, o sea, cambia muchísimo la etapa. Entonces, la adultez es una etapa maravillosa, donde si viniéramos un poquito más satisfechos de nuestras necesidades básicas de amor, de cuidado, de vista, de escucha, podríamos desplegarnos de una forma increíble. La verdad es que, pues, en poquísimos casos pasa, ¿no? Yo creo que por eso vemos tantos adultos desesperados, ¿no? Y como con muchos problemas en nuestro día a día, ¿no? Que se ven proyectados en nuestros trabajos, en nuestra relación de pareja, en nuestras maternidades, con nuestros amigos. Y aquí voy al eje central de todo. Voy siempre a repetirles, a recordarles este tema de la biografía humana, porque esta parte donde yo vengo de un escenario de infancia, ¿no? Que recuerden, y cero juicio, no se trata si mamá, si papá lo hizo mal, porque luego como que nos da esa impresión y cero se trata de eso, sino de entender qué fue lo que viví, qué fue lo que yo necesitaba y me hizo falta, qué fue
lo que yo venía a desplegar y tuve que tapar porque tenía que sobrevivir a un escenario hostil, a un escenario violento, a un escenario donde tenía que ver a mamá y cuidarla, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que hemos hecho para sobrevivir a esos escenarios, que en un ideal no deberían de existir, sino que fueran escenarios amorosos, gentiles, donde el niño es sentido, donde el niño es visto, no tendría que sobrevivir a eso, simplemente llegaría a la adultez a poder desplegarse. Sin embargo, venimos de estos escenarios violentos, hostiles, a veces terribles, sumamente terribles y a veces pues no tan terribles, pero sí donde no fueron satisfechas esas necesidades primarias, ¿no? Entonces, para protegernos de esto, para llevarla más tranquilo, para no sufrir, para seguir cuidando a mamá o para seguirme defendiendo de este escenario hostil o para seguir, no sé, protegiendo a mis hermanitos, porque, o sea, cual sea que sea nuestro escenario que nos haya tocado, nuestro cerebro, nuestro subconsciente va a desarrollar mecanismos para protegernos y estos mecanismos de supervivencia nos van a acompañar por el resto de nuestras vidas. Es como si de pronto se hicieran automáticos que ya quedaron instalados en nosotros. En algún momento llegan a ser funcionales porque empiezo a entrar tanto en este personaje y pareciera que estoy a salvo ahí, o sea, que me protejo de algo. A ver, les voy a poner como un ejemplo, o sea, si yo vengo de un escenario muy hostil, donde continuamente había peleas entre papás y yo tenía que verlas, yo era la mayor y yo tenía que llevarme a mis hermanitos al cuarto para que no los escucharan y los encerraba y yo los calmaba y de pronto mi mamá me decía, es que tu papá está mal y no sé qué, yo le escuchaba y luego mi papá, es que tu mamá, y yo siempre estaba como en medio de estas guerras, ¿no? Entonces, pues yo traía una personalidad fuerte, potente, no enérgica, y van pasando los años y de pronto me empiezo a hacer una guerrera, ¿no? Como mecanismo de supervivencia. Entonces, empiezo a percibir, empiezo a notar que el mundo es hostil, entro a la adolescencia y pues todo es un fuego, me peleo con las compañeras, vivo como en una telenovela y luego me peleo por ganar este novio y luego me empiezo a meter como en rollos de causas injustas y me hago feminista. Ojo, no estoy diciendo si está bien o mal, estoy poniendo ejemplos de escenarios. Constantemente peleo contra todo porque ahí me refugio. El ejemplo iba enfocado a en un punto, pues me es funcional, ¿no? Porque estoy en secundaria, estoy en prepa, pues me la paso bien, tengo a mi mejor amiga que pelea capa y espada, consigo al novio que yo quiero, de pronto me voy a meter a estudiar una carrera así súper potente, entonces me va bien, saco buenas calificaciones, me gusta ir a las marchas, entonces pareciera que de cierta forma todo va bien. Pero llega la adultez, ¿no? Y de pronto entra un trabajo y entro a un trabajo donde pues soy subordinada de cierta forma, ¿no? Y entonces empiezo a tener un problema con las reglas de esta empresa, ¿no? Y me empiezo a pelear de causas injustas y no es posible y voy con mi jefa y le reclamo, total, me corren de una, me corren de dos, no encuentro trabajos estables, no me siento bien. De pronto mis parejas se alejan mucho de mí o porque me busqué también a alguien guerrero y termina, siempre estamos en una relación que le llamo tóxica y voy a un psicólogo y me dice, andas con un narcisista o sea, y estoy ahí perdida y creo que sí, y luego cambio de novio y otra vez lo mismo. De pronto no funcionan mis relaciones, incluso mis amigas tienden a alejarse de mí porque siempre estoy en conflicto, en problema. Llega la maternidad, ¿no? Por fin encuentro a alguien, me convierto en madre, soy una guerrera, traigo una armadura puesta, nace mi bebé y yo estoy fría, peleando, entonces ahora me peleo con la maternidad, siento que no quería ser mamá, el parto es un dilema, me peleo con el doctor, nace por cesárea y yo quería parto, entonces estoy deprimida y no puedo lactar porque yo estoy hecha un fierro, una capa protectora que no me permite vincularme con mi bebé, entonces viene un posparto fuerte, etcétera, ¿no? Aquí es donde ya no es tan cómodo o el personaje empieza a causarme un conflicto. Yo podría ir a un proceso terapéutico y de pronto trabajar solo el presente y que me digan diagnósticos de todos los que me rodean y de mí o me mediquen porque algo tengo ahí, un trastorno, no sé qué. Y jamás me doy cuenta que todo lo que está pasando, que todo lo que ha pasado a lo largo de estos años, tiene que ver con esto que hice para sobrevivir a ese escenario. Entonces, es
mi núcleo, es mi personaje, es mi automático, ese es que ha llevado a estos problemas en mi trabajo, con mis parejas, no poder maternar bien. Está bien o está mal, no nos importa. Lo que nos importa es esta toma de conciencia, que es bien ruda y que créanme que tampoco es mágico, ¿no? O sea, llego a la biografía humana, detecto mi escenario, detecto mi personaje y empiezo a hacer conciencia de wow, o sea, estoy peleando algo que ya no existe, porque acuérdense que el refugio es sumamente infantil, o sea, sigo estancada en un automático de algo que no me debió haber pasado, pero me pasó en la infancia. Entonces, el empezar a detectar, ok, mi hijo no es un contrincante mío, no tengo que ganarle todo, no tengo que ponerme al tú por tú y por eso la crianza me cuesta. Mi pareja, a ver como qué personaje tiene, por qué me emparejé con él, por qué de pronto me molesta todo lo que hace o deja de hacer en lugar de tener una comunicación asertiva. Entonces empiezo a detectar qué violencias visibles e invisibles he tenido con este personaje, porque créanme, todos los adultos, todos los personajes, tenemos muchísimas violencias visibles e invisibles y no nos damos cuenta. Y a veces las visibles son muchísimo más peligrosas porque casi siempre, y les digo, no quiero generalizar, yo sé que son temas bien polémicos, pero como todos venimos así, casi siempre en una relación de pareja ambos vamos a ser violentos. Entonces, claro que va a ser más notoria si mi pareja me grita y me pegó y así, pero va a ser muy poca notoria las violencias que yo ejerzo. Entonces, como adultos, viene esta parte de apropiarnos de esta responsabilidad de en dónde me he estado refugiando, ¿y qué ejerzo sobre los demás? ¿Qué violencias ejerzo? Y desde ahí empezar a hacer modificaciones día a día. O sea, y esta es la parte complicada, ¿no? O sea, no va a ser magia, no va a ser de un día a otro. Es un trabajo de muchísima responsabilidad, de muchísima conciencia y de muchísima potencia. O sea, de poder desandar algo con lo que llevo andando en automático tantos años está rudo y muchas veces nos va a llevar bastantes años, ¿no? Los mismos años que llevamos andando probablemente en este automático, pero no del 0 al 100, ¿no? Sino que voy avanzando poco a poco. Entonces de pronto voy a notar como, órale, fui capaz de desactivar esto, ¿no? En este momento y estuvo fabuloso, ¿no? Como pasito a paso y voy notando los cambios en mi círculo de una forma impresionante. Ahí sí, ahora sí que ahí sí parece magia. O sea, todos los cambios que yo empiezo a hacer se reflejan de forma impresionante en los demás, en mis amigas, en mis trabajos, con mi pareja, con mis hijos, porque el trabajo está en mí, no en querer cambiar a los demás. Entonces, chéquense ustedes mismos, siempre que traemos este discurso como culpabilizador del otro, o sea, casi siempre llegamos a los procesos culpando a los demás de todo, ¿no? Y esto me encanta de la biografía humana, que es como, a ver, o sea, ya como adultos somos responsables de lo que hacemos, generamos y dónde estamos, ¿no? Revisamos para entender, pero hoy somos responsables como adultos, sobre todo si tenemos hijos pequeños o hijos adolescentes, o sea, si somos madres o padres, no importa que tengamos 60 años, podemos hacer muchísimos cambios muy valiosos, ¿no? O sea, yo le decía a una paciente que es mayor, como de, a ver, imagina, porque me dice, es que ya qué hago, no, o sea, ya soy abuela, y yo, a ver, imagínate que viene tu mamá y en vez de decirte, no sé, alguno de sus discursos de víctima y yo soy, no sé, te dice, hija, discúlpame, o sea, estoy en un trabajo de introspección y me he dado cuenta que sí, que he sido violenta, que no me he hecho responsable y quiero que sepas que muchas de las cosas que han pasado no son tu culpa, que te amo, que, o sea, no, aunque tengas 60 sería como, wow, qué bonito, ¿no? Que podamos tomar esa conciencia, hacernos responsables, porque ahí sí cuando llegamos a ese punto como adultos, nuestra clave está en dar, 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 desplegar, y eso nos choca porque seguimos encojonados en, no, o sea, el otro me tiene que dar, y no se trata de dar como la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? O sea, las relaciones de adultos son de pares, son recíprocas, lo hablamos, nos apoyamos, pero no desde un lugar de esperar que el otro me vea, me atienda, no lavo los trastes y ve que está lleno, o sea, ya no desde esos lugares infantiles, sino desde un lugar de, oye, somos equipo, ¿qué hacemos? Venga, o sea, como adultos realmente. Y es ahí donde ponemos en orden el universo, porque esto es urgente, o sea, es urgente que los adultos seamos adultos para que los niños y los adolescentes puedan serlo.
Y esto incluso, y sé que va a sonar fuerte y con esto voy a cerrar, creo que no solo se trata de lo que nosotros hacemos, incluso los profesionales, y ojalá, no sé si aquí me oye algún psicólogo, psicóloga, psiquiatras, empecemos también a cambiar nuestros paradigmas, porque creo que hay también muchísimas creencias súper sesgadas y equivocadas, donde no regresamos esta responsabilidad al adulto y de pronto terminamos solo medicando, y digo solo porque hay casos donde es necesario, pero terminamos solo medicando, diagnosticando. En verdad, yo creo que de 10 pacientes, 7 me llegan de un psicólogo que les dijo que vienen de una pareja con un narcisista. O sea, ¿sirvió de algo? No, y ellas solo quieren venir a tirarme a mí lo mismo y no, 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 a ver, basta. O sea, ¿por qué estuviste ahí tú? O sea, volver como a cuestionarnos a nosotros, ¿no? Y es ahí donde, repito, permitiremos que los niños y las niñas puedan ser ellos mismos y liberarlos a ellos de diagnósticos, de creencias, de poner el cambio en ellos, ¿no? Y de sentir que no, está mal que duermas con tu hijo, no, tu hijo ya no debería hacer esto, no, o sea, basta, dejémoslos en paz, a los niños y a los adolescentes, y empecemos a hacernos responsables de lo que nos toca a nosotros. Gracias por escucharme, nos vemos en el próximo episodio. Recuerda que son cada 15 días. Te mando un abrazo.